Saludos y bienvenidos a otro y el último episodio de la temporada del Cafecito Constructivo. Increíblemente ya hemos culminado otra temporada más. Entonces, soy Wayne Wheeler y aquí acompaña a mi querida Patricia Antigua. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Wayne? Y hoy, aparte de ser nuestro cierre de temporada, es el episodio número 100. Wow. O sea que, ¡guau! Gracias a todos. Y bueno, o el día de hoy, o no, vamos primero a agradecer por la Bienal y... Okay. Bueno, si tú quieres lo puedes hacer tú, pero igual con mucha gratitud y felicidad nos gustaría anunciar que nosotros ganamos un premio en la Bienal de Arquitectura aquí en República Dominicana. Incluso uno de nuestros invitados de hoy también. Sí. Dos de nuestros invitados. ¿Tú también? Wow. Como colaboración, sí. Ay, disculpa mío. Wow, qué vergüenza. No fue arquitectura, pero el proyecto... Bueno, nosotros no hicimos arquitectura tampoco, técnicamente. Pero bueno, la verdad que nos sentimos muy honrados de formar parte de ese grupo que lo galardonaron. Y bueno, también gracias a ustedes por apoyarnos y gracias a todos los invitados que han venido para acá, porque gracias a ese contenido y la recepción del público hemos podido ganar ese premio. Y gracias a la SART por apoyarnos. Y bueno, el episodio de hoy entramos ya fuertemente a anunciar. No, tú sabes muy bien que antes de arrancar, invitamos a nuestro querido público que vayan a Spotify, Instagram, estamos en YouTube para el contenido audiovisual y que nos den un rating, un review para saber un poquito más de ustedes. La verdad que después de esta temporada hemos tenido un público mayor, casi triplicado, y la verdad que nos gusta saber de ustedes. Entonces sigan escribiéndonos, por favor, que así nosotros podemos ir mejorando nuestro podcast. Y ahora te voy a dar el chance para que tú puedas dar la introducción del episodio de hoy. Bueno, el episodio de hoy tenemos... yo pensaba que tú lo habías escrito aquí. Pues también lo hago yo entonces, wow. Bueno, si ven que estamos compartiendo un micrófono, y les pido disculpas, pero ustedes saben que nosotros lo compartimos cuando tenemos 3 invitados. Y hoy, para el cierre de la temporada, nosotros abrimos con Acoprovi. Tuvimos muchos desarrolladores hablando de la experiencia, de eso se trató el tema. La semana pasada tuvimos al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, y también hablando de su experiencia como desarrollador. Y con este cierre de temporada hemos invitado a una asociación especial aquí compuesto de mayormente arquitectónico, pero verdaderamente multidisciplinario, tratando de ver temas y proveer soluciones a problemáticas que encontramos aquí en nuestra ciudad, y es de trazado. Tienen como propósito convertir la ciudad en un espacio para el desarrollo inclusivo y sostenible de las comunidades y la economía, y tienen como misión proponer proyectos que tomen en consideración los intereses y promuevan la sinergia entre los múltiples actores dentro de la ciudad, como el sector privado, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y, por último, pero no menos importante, las comunidades y sociedad en general. Y bueno, ahora sí, para presentar los 3 actores que vamos a tener el día de hoy, de trazado tenemos al arquitecto José Marión Landáis, a la arquitecta Maciel Mejía y al arquitecto Carlos Aguilar. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Hay que estar muy ordenados aquí para no interrumpirnos. Como lo hacemos en trazado, debemos traer el lápiz. Lo veo difícil. Sí, ya nos habían comentado de ese método que ustedes tienen de un lápiz para hablar. Es que si no, es imposible. O sea, todo el mundo tiene una opinión y si no hacemos un orden, hablamos todos al mismo tiempo. Ya. Bueno, pero yo voy a empezar entonces preguntándole, ya que aquí los oyentes y los que nos ven los conocen, ¿cómo inició Trazado? ¿Cómo inició esa necesidad de unirse tantos profesionales por un mismo bien? Bueno, yo creo que lo hice, como tú lo pusiste, es como nació. Nació un grupo de profesionales, los cuales, platicando en un viaje de los esfuerzos que estábamos haciendo individualmente para aportarle a la ciudad o para que la ciudad tuviera mejores condiciones, nos dimos cuenta de que todos teníamos ese mismo norte. Entonces, con esa intención, dijimos, bueno, si nos juntamos, podemos crear mucho más peso. Y de ahí realmente nace
como una experiencia de un viaje que se fueron sumando actores con las mismas intenciones. ¿Y por quiénes está conformado? O sea, sé que hay arquitectos, o sea, las diferentes disciplinas. Tenemos arquitectos, también del área legal, tenemos del área financiera, del área de paisaje también, Ujú. y del área de comunicaciones, publicidad. ¿Qué otra cosa me está faltando? Bien. Básicamente se concentra más. Y el mayor porcentaje, obviamente, es del tema diseño y arquitectura. Yo lo veo muy tímido a ustedes, la verdad. Porque nosotros tenemos tratando de arrancar el episodio, tenemos 1 hora. Y desde que arrancamos a grabar... Son las cámaras. Se sienten muy intimidados. No las se preocupen, cámaras, ellos se van a son las soltar ya cámaras. en un par de minutos. Y lo interesante también de Trazado, yo creo que conjugan muchas personas importantes que inciden mucho en lo que viene siendo el desarrollo de la ciudad. Porque tenemos, además de ser multidisciplinarios, son personas respetadas en su industria. Y lo que me gusta y respeto de Trazado, al ser multidisciplinario, creo que reconoce que para responder a la necesidad de la ciudad y de la sociedad en general, necesitamos no solamente arquitectos o solamente ingenieros, sino que tenemos que reunirnos todos y sintetizar soluciones donde cada actor pueda influir y pueda tener un mejor resultado por los esfuerzos que se anudan. Y yo creo que, bueno, te dijeron que somos arquitectos, financieros, legal, pero yo creo que vale la pena también hablar quiénes son. O sea, está Rafa Selman, está Javi Pérez, está Lisa Ortega, Dante Luna, bueno, José, Maciel, yo. El parte de arquitectura, Sancochito, Alejandro Mancini. Ajá. ¿Se me olvida alguien? En comunicación y finanzas, ¿quiénes tienen? En comunicación tenemos Jackie Núñez a Kit y Keith Thomas. y Kit Thomas. Ya. Y en la parte legal OMG. O en la parte legal OMG. Pero es un grupo grande. Y bueno... Y como desarrollador a ti. no me lo digas, yo me meto en todo. Está loco. Claro, a mí me gusta sumarme a iniciativas que tienen resultados. Por eso yo estoy metido en Acopro, ahí, porque la verdad que si no tenemos participación del sector privado, nosotros no podemos esperar soluciones. Hay que ser protagonistas de la solución. Proactivos. Entonces, si me invitan, me van a ver en la próxima reunión, ¿no? Pero pues tienes que ir sin cachucha. Sí. O sea, no puedes ir como cachucha de tú como desarrollador de tu compañía, No. ni como de la, Como de la- ciudadano. de lo Yo que voy, tú- eso es lo que voy a decir. Yo voy como Exacto. ciudadano. con un criterio amplio. Exacto. Eso yo creo que... Con experiencia. Sí, yo me voy a aparecer de paracaídas, aunque sea. Pero yo creo que... Un tequila. Sí, yo voy a llegar ahí con un par de botellitas. Vamos a hablar. Pero yo creo que eso nos permite comenzar a entrar en el tema de hoy. Que para cerrar la temporada queremos hablar de esas problemáticas latentes que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad. Y ver también más adelante un poquito de las soluciones que podemos proponer como grupo. Pero antes de eso, me gustaría como recapitular un poquito cómo se está conformando y consolidando el desarrollo inmobiliario en RD y esos desafíos que estamos viendo hoy día. Como la visión de Trazado, ¿verdad? Ya. Ajá. Para ustedes. Bueno, yo creo que el desarrollo inmobiliario ha crecido de una manera exponencial en los últimos años. Y eso ha dado a todo el tema de la inversión, que se ha transformado los mecanismos de inversión que antes existían a lo que hay hoy en día. Porque antes tú tenías un grupo de constructores pequeños que iban haciendo un edificio a la vez, sin mucho funding, que tenían que buscar su financiamiento dentro de una entidad financiera, un banco o una asociación. Iban levantando proyectos de 2 niveles, de 4 pisos, o sea, haciendo... Y de repente pasamos los años 2000, donde esos constructores se vuelven un poquito más grandes, con un poco más de capital, empiezan a hacer edificios de 8 pisos, pero de repente en el 2012, 2014 empiezan a entrar estos fondos de inversión de capital. Y entonces ya ahí lo que era un proyecto pequeño, ahora se vuelve un proyecto enorme. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estos proyectos ya, desde que se hagan, transformarlos a futuro es
casi imposible. O sea, se van a quedar ahí. Los otros, los pequeños de 4 pisos, se van a quedar 50 años. Pero esto de lo que estamos viendo hoy en día, que están surgiendo, ya se van a quedar los próximos 100 años. Entonces, tanto el promotor como el desarrollador, como ese fondo inmobiliario, tiene que entender esa responsabilidad de qué es lo que está haciendo hoy en día, porque estamos trabajando en una ciudad donde convivimos y nos pertenece a todos. Y le pertenece a ellos mismos, que son los que están invirtiendo ese capital. Y tanto, porque todo, o sea, a veces me dicen y me preguntan o nos preguntan de que quién es el culpable de esta ciudad caótica que tenemos, que no podemos andar, y al final culpables somos todos, porque todos somos actores en ella. Desde el que compra esos proyectos hasta el que lo ejecuta, hasta el que lo vela, hasta todos jugamos un rol dentro de eso. Si la sociedad empieza y desincentiva la compra de cierto tipo de producto, proyecto, no sé qué, el promotor va a dejar de hacerlo. O si la sociedad solicita que se haga cierto tipo de cosas, también lo va a ir transformando la mentalidad. Entonces, esa visión o ese pensamiento de qué ciudad es la que nosotros queremos para nosotros, yo creo que la pregunta más importante que nosotros como gremio, como sociedad y como conjunto debemos hacernos. Y no solamente pensar en desarrollo inmobiliario como una sola entidad. Un solo punto, una sola solución. O un solo actor. Ajá, exacto. O sea, porque actores somos todos. Entonces, hoy en día, como dije, ha crecido enormemente y tenemos que ponerle ojo a eso porque está variando. El mercado inmobiliario ha variado exponencialmente y lo que viene de ahora para adelante es todavía aún mucho más contundente de lo que se ha hecho en los últimos años. Pero yo entiendo también lo que estás diciendo yo me iba a adelantar cuando dijiste que responsables somos todos, ¿no? Y yo muchas veces he dicho que hay cosas que se han hecho malas y yo me pongo también como, sí, las hicimos malas y las hicimos mal hechas, pero muchas cosas mal hechas han hecho que creen cosas buenas. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, yo siempre digo, yo el lunes cumplí 19 años en esta isla. Dominicano, casi. Exacto, ya eres dominicano. Los hijos son dominicanos. Yo tengo 2 ¿Ya dominicanos. comemos fongo? ¿Ya comemos fongo? No, jamás. No, nunca en la vida. No, Yo sabía. no fongo, no como mangú. El mangú. El mangú, ok. Tú sabes, hay un mangú de plátano maduro No hay con forma, guineíto. no hay forma, Créeme no hay que... forma. No. Oye, él lo ha probado de todas formas. Pero no, a lo que yo voy es que culpables somos todos. Y en esa culpabilidad también nosotros hay que asumirle responsabilidades y tratar de crear nuevos retos. Yo con lo que decías del desarrollo inmobiliario, en estos 19 años que tengo aquí, he visto cómo ha ido evolucionando la arquitectura para bien. O sea, creo que las nuevas generaciones que están empezando a trabajar vienen con mucho más criterio y están haciendo cosas bien hechas. O sea, creo que algo se está haciendo bien. Y yo lo pongo de esta forma en cuanto a cómo este desarrollo fue desordenadamente creciendo y ir haciéndose hacia Piantini, toda esta zona que anteriormente pues, empezó Naco, después Arrayé y siguió en Piantini. Y nunca tuvimos la oportunidad de voltear para atrás y realmente decir, espérate, ya hicimos mal allá, ¿cómo podemos ir frenando todo esto, no? Y yo siempre he dicho, bueno, yo pienso que tuvimos una oportunidad grandísima de reseteo con el COVID. ¿no? Sí. Y todos pensamos que íbamos a venir con un reseteo y hablamos en podcast de cómo cambiamos y el exterior con el interior y bla, 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 y que todo era padrísimo, todo era una buena onda. Y de repente, pum, volvimos a hacer la misma cosas que estaban haciéndose antes. O sea, no estoy generalizando que todos, pero la mayoría de la gente se nos olvidó ese parteaguas tan fuerte que tuvimos para podernos repensar muchas cosas, donde nos dimos cuenta, o la gente se dio cuenta que la ciudad era importante. De la ciudad era importante y cómo el espacio público era lo que nos generaba valor. Entonces, y yo creo que los que estamos aquí somos pro espacio público y lo que siempre tratamos de buscar con los mismos desarrolladores, cómo creamos esa conciencia. Algo que agregamos. Pero Por el momento. ¿Qué es lo que pasa? No me está gustando. Yo voy a apagar la cámara para ver si... Bueno, ya que entendiendo un poco... para ir comenzando a hablar de un poquito de los desafíos presentes, yo creo que uno de los desafíos, porque este es un espacio también para ser honesto y para tener crítica constructiva y soluciones,
hay que hablar el tema de las instituciones públicas, el tema de los procesos administrativos de ellos y regulatorios. Yo sé que hay mucha tela por cortar por ahí. No sé si tienen una perspectiva que quisieran compartir ahora mismo. Mira, en términos regulatorios, en términos de... Hay muchas cosas que deberían de cambiar y todo eso viene también en base a la visión de ciudad que queremos crear. Ahora mismo en términos regulatorios, el carro sigue siendo el la parte más importante de cualquier regulación. Tú apruebas un parqueo, apruebas una entrada. O sea, y eso le da mucha importancia al tener un vehículo privado en la ciudad. También luego te vas al Ministerio de Turismo, que aprueba casi todo dentro de... Ya tú sales de Santo Domingo y casi todo le pertenece al Ministerio de Turismo, cuando hay zonas urbanas que no necesariamente son turísticas y por ende no deberían de pertenecerle a turismo, debería pertenecerle a esos ayuntamientos que deberían de poder desarrollar su propia visión de cómo quieren crear su ciudad. Pero al final, como no hay planes parciales de todas las zonas para poder generar eso, turismo es el que regula. Yo también creo que los ayuntamientos deberían de ser los que dan las normas y los que revisan las normas, y turismo te puede acompañar, pero los ayuntamientos son los que tienen que dar las normas de esto. Y lo que estaba platicando del tema de los coches, que lo platicamos anteriormente, es aquí los desarrollos inmobiliarios se miden por la cantidad de parqueo que puedes generar. O sea, no se pide por la calidad de proyecto que puedes hacer. Porque el vehículo es el principal. Porque es el rey. Exacto. Y en el mundo entero, bueno, en las grandes ciudades, el vehículo lo están ahora sí que tratando de sacar de las ciudades. Y yo les comentaba que, por ejemplo, en la Ciudad de México se cambió una norma de los estacionamientos y tú ya puedes aprobar proyectos sin parqueo, comerciales. O sea, puede ser una torre de oficina sin parqueos. Y esto tiene ciertos beneficios. Incentivan el transporte público y no sé si es perfecto, pero tratan de hacer eso. Y en vez de tener un mínimo de parqueos, te ponen un máximo de parqueos. O sea, si tú tienes que desarrollar una torre de apartamentos, tú puedes desarrollar X número de parqueos. Si tú te pasas de eso, el impuesto que tienes que pagar va directamente a un fideicomiso de movilidad urbana. Entonces, creo que hay mecanismos que los mismos... Estrategias. Que el gobierno puede ayudar a incentivar eso, pero aquí, si no tienes coche, no te puedes mover. Y entonces, y eso pasa... perdón. No, que también esa parte que hablaba Carlos del espacio público y todo el cambio que ha habido en estos últimos 15, 20 años... También se ha notado ese interés de parte de los mismos diseñadores y la planificación en aportar a la ciudad todo el tema del paisaje y esa movilidad y priorizar al peatón sobre todo en esos proyectos de desarrollo que de manera horizontal son proyectos donde hay quizás más oportunidad para poder dedicar espacios al verde que se le puede otorgar a los proyectos y aumentar esa calidad que al mismo tiempo cuando se exige una cantidad de aparcamientos y se le da prioridad al vehículo, eliminamos la posibilidad instantáneamente de aumentar esa permeabilidad y aumentar ese espacio de calidad que probablemente no seamos conscientes como ente de la industria de que es tan o más importante que probablemente lo que se está tratando de vender a nivel de inmueble y de bien de edificación. Pero yo creo que bueno, y yo mientras estabas platicando, yo estaba pensando que, por ejemplo, el proyecto que tú hiciste en Cristo Rey, el impacto social que ha tenido y cómo ha cambiado la mentalidad de la gente. O sea, yo creo que ese es un ejemplo de lo que hay que coger. De cómo los gobiernos o los ayuntamientos pueden medir el impacto positivo que creó este parque lineal a la comunidad, a toda esa comunidad. O sea, yo imagino que las nuevas generaciones que vienen de niños y los adolescentes que están ahí creciendo van a crecer con otra forma y otra filosofía de vida, porque tienen este espacio para salir a jugar, para 100%. Poder ir a convivir. O sea, para mí es un gran logro que se haya hecho esto, y esto realmente está empujado
dentro del gobierno, pero por una persona en especial, No, y hablábamos anteriormente, previo a iniciar, el tema del rol que deben jugar los ayuntamientos, o sea, lo mencionábamos anteriormente. Y lo sorprendente es que ese proyecto ni siquiera viene como una iniciativa desde los ayuntamientos. Y debe tener mucho más protagonismo en la ciudad. Ya sabemos que hay un tema ahí de presupuestos. O sea, que ese proyecto viene más por el privado. No, del Estado, pero Estado. CAS, que es lo que compete a nivel de infraestructura sanitaria, porque el objetivo principal del proyecto era ese. Pero el espacio público que se le aporta viene desde la iniciativa de un ciudadano que aboga por el bien común y transformar, ya que van a hacer esa inversión, pues agregar ese valor. Pero ahí es donde está lo interesante. O sea, el capital está, el dinero existe. 100%. Todo depende de cómo tú decides invertirlo. 100%. O sea, de las estrategias. Que si se piensan como en un colectivo. Que si se piensan en colectivo, si se piensan viendo todos los puntos de vista, un diseño de infraestructura puede aportar espacio público. No tiene que ser solamente un diseño, una construcción de infraestructura. Y eso se ve alrededor del mundo. Entonces, a veces hay que consolidar el presupuesto general y decir, bueno, nosotros tenemos para gastar en la ciudad de Santo Domingo, entre obra pública, ayuntamiento y no sé cuánto, todo el mundo, X cantidad de dinero. ¿Cuál es la mejor forma de gastarlo donde todos podamos beneficiarnos de eso y mejorar la calidad de vida de todos? Y en base a la parte económica, retomando el tema de los parqueos, a los promotores, o sea, le haría sentido, porque ¿cuánto tú, Wayne, que eres promotor, cuánto... Me van a tirar al medio, pero vamos arriba. Tú eres promotor también. Bueno, ¿cuánto es el impacto de un parqueo en un desarrollo inmobiliario? O sea, ¿cuánto es el presupuesto que uno se gasta a la hora de ejecutar un proyecto inmobiliario en solamente hacer estacionamiento? O sea, viene siendo casi un 30% del valor total del proyecto, que tú como promotor pudieras decir, mira, yo no lo hago, y eso es un negocio aparte, que puede hacerlo otra gente, que es estacionamiento, y puede venderse separado, y el comprador no está obligado a tener vehículos privados para su conveniencia, o sea, si la ciudad estuviera preparada para eso. Sí. Pero hay que agregarle también que el mismo ayuntamiento incentiva de que haya más parqueo, porque si uno agrega más parqueo, le dan más altura que uno necesita para seguir desarrollando y que den los números. Bueno, el incentivo era para sacar los parqueos de la calle, del primer nivel. Realmente. Por eso esa es la idea del incentivo, de que tú no tuvieras en primer nivel estacionamiento que no te aporta nada a la ciudad, lo que hace que te hace... Que te obstruye el tráfico. No solo que te obstruye el tráfico. ¿No era en la calle que estamos hablando? No, de planta baja. En planta baja, en el primer nivel. O sea, tú no tienes una fachada activa hacia la ciudad. Al no tener una fachada activa, nada está pasando. Tú lo que tienes un montón de carros parqueados ahí. Nadie vela lo que está pasando en la ciudad. O sea, nadie cuida esa acera de enfrente. Entonces, cuando esto se vuelve estacionamiento, que es lo que ha pasado en la mayoría de la promoción en casi todo el tiempo, es que tú tienes el primer nivel parqueo y luego arriba una entradita peatonal muy pequeña y luego arriba se desarrollan los apartamentos. Y eso desincentiva esa acera de enfrente y la vuelve más peligrosa. Y la vuelve más peligrosa a su ciudadano y hace una ciudad más inhóspita. Que lo que platicábamos de que ese primer nivel, que en muchas partes del mundo es el nivel más valioso porque tienes una conexión directa con la calle, aquí no existe, o poco a poco hay esfuerzos que se han tratado de lograr para que se entienda de esa forma, ¿no? Y en el mundo ideal, como decía, si tú a esa vivienda, que es ese 30%, le hicieras ese descuento al usuario final, pues tendrías una vivienda mucho más asequible. Sí. Entonces, o sea, pero no tenemos las condiciones que haya un transporte público o unas aceras en las cuales podemos caminar que puedan lograr quitar el coche. O sea, ese es el problema. Sí, y aquí entiendo yo, en general en República Dominicana hay que fortalecer los ayuntamientos, porque cuando hay un ayuntamiento débil ya cae sobre el desarrollador decidir qué se va a hacer con la ciudad. Claro. Y muchas veces, la mayoría de las veces, porque al final cada un negocio. El desarrollo inmobiliario es un negocio mayormente financiero. Entonces, uno quiere maximizar ingresos y quizás con una visión más cortoplacista de, bueno, si hago esto, hago lo otro. Si hago, por ejemplo, el semisoterrado y tengo una entradita, en vez de hacerlo
acceso inclusivo para discapacitados, incluso para la misma persona que tiene una familia, que tienen coche. Pero eso tiene que estar acompañado con un esfuerzo también del ayuntamiento, que debido a que son un país pequeño, muchas veces tiene que intervenir el Estado. Usted lo menciona, necesitamos ampliar las aceras, necesitamos cubierta, incluso el mismo tendido eléctrico que algunas veces puede obstruir las vías. Hay que fiscalizar a las personas que no obedecen, porque cuando uno está caminando, algunas veces hay una rampa en el medio. Yo lo compartí con ustedes, pero yo voy a compartir aquí en el podcast un ejemplo un poco desagradable. Mi suegro tuvo un accidente el año pasado, quedó casi cuadrupléjico y ahora anda en silla de ruedas, pero la verdad que él anda mucho mejor, gracias a Dios, ya puede caminar, pero con cierto dificultad. Y él se está quedando en la casa de su hija, no mi esposa, sino mi cuñada, que vive en Torre da Silva. Y nosotros fuimos al Parque Iberoamericano. Entonces, para llegar en silla de ruedas del Parque Iberoamericano, perdón, de Torre da Silva al Parque Iberoamericano... Cruzar una calle. Exacto. Estamos hablando de que 100 metros. Él se tuvo que apearse de la silla de ruedas 2 veces por el desnivel de la acera. Porque la silla de ruedas, que es eléctrica y es 4x4, no puede cruzar. Y encima de eso, para cruzar la calle, él tuvo que cruzarlo a pie. Y eso imagínate, él que está bien, en un estado que sí puede caminar, imagínate aquellas personas que no. Y nosotros queremos apostar por una ciudad muchísimo más inclusiva. Y yo por primera vez tuve la oportunidad de ver la ciudad a través de los ojos de una persona que tiene ciertas dificultades. Imagínate tú la ciudad desde un niño de 4 años. Bueno, yo lo platiqué en el podcast, en la primera vez en el podcast. Cuando yo llegué hace 19 años, ahora sí que no sabía dónde iba, pues, renté donde yo pensé que era mejor, que era Gascue. Me acuerdo, sí. Y donde yo vivía en Guadalajara era una zona que podías caminar. Entonces, cuando yo me voy el primer día a trabajar, María Eugenia, mi esposa, me dice, no te preocupes, el súper está a 3 cuadras. Yo me voy con el cochecito. Me habla al rato y me dice, oye, trae algo de comer porque no puede cruzar el Máximo Gómez. O sea, entonces, imagínate, eso fue hace 19 años. Y en 19 años estamos igual. No, yo te diría que peor. No, peor. Porque hay más coches. Sí, Porque hay más coches. Y hay motores. Y han habido más construcciones que se han acaparado y han cogido todas las aceras que habían. Claro. Y los de nivel y las entradas. Y otra cosa que quisiera adicionar, que digamos que resolvemos todo eso. No solamente la seguridad ciudadana, sino la impresión que siente el ciudadano, el peatón, para caminar es igual de importante que la realidad. Si no se sienten seguros, no van a querer caminar. Y aquí vemos los dominicanos con más y más miedo que lo vayan a atracar. Pero fíjate lo que tú decías de la responsabilidad de todos. La iniciativa del ayuntamiento en la regulación de crear la ampliación de acera, pues era una iniciativa súper buena. Muy porque buena. digo, bueno, tengo este problema de una acera tan angosta. A los nuevos proyectos les voy a obligar a hacer esta ampliación de acera. Uh-huh. El desarrollador, por quererse llevar el 100% del proyecto, no la respetó, o la respetó un 30%. Entonces, en ese 30% que la respetó, no se metió los parqueos. Bueno, metieron el parqueo, pero no crearon la intención original que tenía el ayuntamiento de mejorar la calidad de vida de la ciudad. ¿Sí me explico? Y entonces... y eso es porque no hubo una mano dura de poner orden desde los primeros 10 que empezaron a violar. Y yo le voy a hacer un ejemplo ahí que siempre lo hago. Y fue por eso mismo, porque en el ayuntamiento en ese momento había una persona ¿Estamos hablando qué año más o menos? Cuando se hizo La Sirena. Okay. El multicentro. Plaza Lama. El proyecto original. 2000. Eso fue en 90... El 98, la resolución, ¿no? Como el 2000, 2000 sí. Por ahí. Okay. El proyecto original que llegó al ayuntamiento era como la ferretería americana. Una bahía de parqueo hacia la Churchill y el local comercial atrás con todas las tiendas. ¿Ustedes se imaginan hoy en día que eso se hubiese ejecutado la Churchill como fuera? Pero el director de planeamiento urbano se lo rechazó el proyecto, por más que fuera quien era, y le dijo no, o ustedes lo modifican y lo repiensan porque esto tiene una ampliación de acera de 10 metros como manda el código, y tienen que buscar la vuelta a su parqueo. Hicieron una torre de parqueo, hicieron un centro comercial más alto y resolvieron su tema, y hoy en día disfrutamos de eso.
Sí, Sí. pero fíjate cómo en esa misma forma de abordarlo, con la visión de que quitaron el parqueo, tienen, es lo que yo decía ahorita, tienen uno de los storefronts más valiosos de la ciudad, ciego. Exacto. Sí. También. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no hay la cultura de caminar, porque no creen que Porque el no peatón... es la cultura de caminar, ¿no? Porque no creen que el peatón es un comprador, aunque el segmento al cual que va Llegan a la a pie. sirena, llegan a pie. Claro. Entonces, es eso mismo. Sí, y ahí va también. O sea, y ese es un tema muy que viene heredado de la cultura que yo creo y entiendo que eso va a empezar a cambiar, porque ellos mismos también ya abrieron un café hacia la esquina que ya es un poco más permeable hacia su restaurante como de comida, que está un poco más hacia la esquina, que ya se ve hacia adentro, y después todos los otros negocios que están adentro lo cierran, que eso es muy de los comerciantes de antes, que yo tengo que controlar todo adentro porque un solo punto de salida y entrada para seguridad. Yo iba a preguntar que si ustedes entienden que fue una solución del momento, o sea, que quizás si el día de hoy se estuviera realizando el proyecto ya tuviera una visión más... Sí, Puede ser, sí. completamente. De hecho, y ya yo creo hoy- que se va a transformar sí. con el tiempo ese proyecto, porque le va a hacer mucho más sentido transformarlo y ya darle ese frente, ese storefront hacia la calle. Porque el supermercado Bravo lo hizo muy bien en su momento cuando desarrolló el de la esquina. Y el tránsito peatonal que ocurre entre el Bravo y la Sirena es enorme a cualquier hora porque se dirigen Es enorme, al metro. al metro. Ahora, lo que es peligrosísimo y lamentable es cómo llegan al metro. Es en desembocadura del metro, la salida del metro, la conexión con el metro, que ahí está, creo que la famosa. No, es tremendo. Sí, hay a nivel vehicular es muy invasivo. O sea, los autobuses que recogen ahí, que dan la vuelta en U, que cruzan, o sea, la seguridad para ese ciudadano que va a tomar el metro, o sea, es horrible. O sea, Y ahorita que lo dices así, que yo camino a veces esa parte y cuando yo tomo el metro, es increíble cómo la acera se va reduciendo. se va haciendo pequeña, hasta cuando llega a donde va el metro, es la acera más pequeña de todo el trayecto de la Churchill. O sea, la gente tiene que hacer fila en la calle. En la calle. Porque no cabe. No. O sea, y lo dices, peligrosísimo. Y cuando va lloviendo, si va con un paraguas, no caben dos personas. Entonces, esa visión de que, bueno, sí, vamos a hacer la conexión. Ahora que hay un plan de movilidad en el ayuntamiento, en Intran, en todos lados, que están conectando. O sea, esa visión de no solamente el ente como el transporte público o el transporte colectivo, es cómo tú te desplazas a pie desde que tú llegas en el metro. O sea, hay que darle importancia a cómo yo, cuando salgo del metro o cuando salgo del autobús o cuando tengo la parada, yo me voy a desplazar hasta las otras conexiones, las otras interconexiones, porque eso es lo que me va a hacer a mí yo sentirme con la confianza y con la seguridad de, mira, yo voy a coger el metro porque yo me voy a ir de aquí a allí, yo voy con mi hijo de 2 años, 4 años y voy a llegar y la voy a pasar bien yendo, va a ser un paseo, no va a ser una odisea yo tener que hacerlo. Y la experiencia del metro es muy buena, ¿eh? O sea, no sé si todos han montado al metro, pero las estaciones son súper limpias, las tienen perfectamente mantenidas. O sea, el metro, el carro, no puedes abrir un refresco. Si abres un refresco, te lo mandan quitar o te lo mandan cerrar. O sea, entonces, yo creo que la misma gente ha entendido que cuidar el metro y cuidar las estaciones es un valor que tienen. ¿Sí? Lo que pasa es lo que dice José. O sea, tú haces una línea del metro y después, ¿qué hago? O sea, no tengo para dónde irme. O no tengo cómo desplazarme de ese punto. Yo voy a un punto C y el metro más te va de A a B y tengo que buscar otra forma de cómo llegar. Entonces, mejor no voy, me voy en un Uber o me voy en un concho o lo que sea, ¿no? Y eso va relacionado a la economía. Porque entonces ese mismo storefront que tú tienes, si tú vas del punto A al punto B en tu coche o en tu carro, tú no te paras en ningún sitio. Tú llegaste a donde tú ibas. Tú vas a tu oficina, tú llegaste a tu oficina. Ahora, si tú te vas andando, caminando, y tú dices, yo voy para mi oficina y camino 5 minutos porque me toma, o 15 minutos, y le paso por enfrente un cafecito, le paso Y por déjame enfrente tomarme un una café tienda. aquí, me dio Ah, sed, déjame comprar, déjame acordé resolver que- una diligencia. Me No, acordé y- que tengo que comprar esto, entro a la tiendecita. Entonces eso abre otro mercado que somos comercial. Y más en este país donde la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. O sea, son pequeños comercios. Y estamos súper claros también de que modificando para bien de esa movilidad peatonal, ese perfil de la calle, con esa ampliación de acera, nos da la oportunidad, vuelvo y repito, a esa capa
que es tan necesaria en una isla caribeña, porque otra cosa que no motiva al caminar es el calor que hace y lo incómodo que se hace la experiencia de tu poder, independientemente de la infraestructura, a nivel de pavimentos y de ergonometría. Si existe la posibilidad de insertar ese elemento, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, vamos a tener una movilidad ya excepcional que se va a ir construyendo a medida que tomemos esas pequeñas decisiones en conjunto. No, ahí está Maciel defendiendo su mata, ¿verdad? A todo lo que da. Si no has escuchado su episodio, ella es paisajista, entonces... Déjalo. No, pero yo lo estoy diciendo... Tú me dijiste que tengo que decir las cosas de manera llana. Ahora que yo lo digo llano, ya me echan un boche. Y lo importante es que la selección de ese árbol en esa acera, claro, que provee sombra. Porque hay mucha esa misma avenida tiene un paseo sumamente placentero en el eje central, que es el corredor de caobas, que viene desde hace décadas. Y vemos cómo esa decisión que se tomó hace tiempo ya, hoy día, a largo plazo, que es lo que queremos lograr, tiene resultados excepcionales. Que a mí el otro día alguien me decía, que yo no había llegado al país, me dijo, es que tú nunca viste lo que era la Lincoln. La Lincoln era de las avenidas más bonitas que había. Y la 27. Sí. O sea, pero la Lincoln yo ya llegué cuando estaban cambiando, estaban poniendo las canas. Las canas, sí. O sea, que las canas pues no dan sombra. O sea, y están en un camellón apretadito. Así, o sea... Sí, es un tema de perfil. O sea, tomar decisiones más inteligentes en ese sentido. Entonces, para allá ir rescatando un poco, porque ya estamos viendo aquí en nuestra conversación un poquito de la obsolencia de ciertas normativas. Hay voluntad del Estado, pero necesitamos fortalecerlo aún más. Y vemos la importancia que cobra el Ayuntamiento y el Estado para desarrollar nuestra ciudad, que muchas veces se le damos a los mismos desarrolladores inmobiliarios por falta de impulso de nuestras instituciones públicas. Pero también otro problema que estamos viendo últimamente, bueno, desde siempre, la verdad, que me gustaría conversar con ustedes, es la burocracia y la complejidad en la obtención de permisos. O sea, ustedes... Lo que pasa es que eso hay que cogerlo con la burocracia, y yo tengo un proyecto que hacemos, que lo aprobamos muy rápido, porque cumplimos con la norma. Sí. Entonces, esa burocracia desde el punto de vista del promotor siempre tiene mucho que ver, o porque no se han leído la normativa y quieren que le aprueben lo que ellos están proponiendo, o porque se quieren saltar muchas normativas. Pero, y yo te lo pongo de otra forma, o sea, cuando tú vas a revisar, a permisar un proyecto, ellos te revisan perfectamente bien que cumplas con todo. El problema es que el desarrollador siempre tiene un juego secundario de planos, el cual no está cumpliendo. Entonces, el ayuntamiento hace su parte de revisor y dar el permiso, pero el promotor dice, ay, el permiso nomás es para pasar un trámite. Yo cuando llegue a mi obra voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, el tema está en la mentalidad, o sea, porque del que está desarrollando quiera cumplir lo que está haciendo. Y al no haber esa rigidez, claro, de parte del ayuntamiento, a lo mejor por falta de recursos, que ahora ya hay más revisores y revisores que están verificando que se cumplen los proyectos como deben ser. Antes no lo hacían. Entonces, tú sabías que tú ibas a poner un plano de una forma y que tú lo ibas a construir de otra forma y no iba a haber nadie que te dijera nada. Claro, ahora no. Entonces, ahora ya no. Y hay cosas que para mí, o sea, en esta ciudad, tienes que sacar un permiso de medio ambiente cuando la ciudad ya no tiene, o sea, ¿qué es lo que quieres que hacer, no? Más bien el permiso de medio ambiente debería exigirte, perfecto, tú vas a hacer esto, tienes que plantar esto y esto, claro, y esto. Ya sí debería de funcionar, pero no funciona de esa forma. Es un impuesto, ¿no? Para darle ciertos ejemplos concretos que yo personalmente he vivido, uno podría hacer las viviendas de bajo costo, no sé si ustedes han manejado, que por tener excesión de impuestos quizá no le dan la prioridad que amerita porque no van a recibir dinero el mismo ayuntamiento. Y por eso se ralentiza y hay que, de una manera u otra, agilizar un poco. O otro ejemplo puede ser que algunas veces ciertos proyectos se pudieran frenar por la importancia que cobran la Junta de Vecinos ante la toma de decisión de las mismas instituciones públicas. Ya la Junta de Vecinos es otro capítulo. Otro tema muy y quiero que lo hablemos. No, y es complejo porque las juntas de vecinos son necesarias
y tienen que ser parte de la conversación. Ahora bien, esa conversación tiene que ir en varias vías y tiene que ser con personas competentes dentro de la materia, dentro de cada quien tiene que dar su punto de vista y todo el mundo tiene que estar de acuerdo a poder velar por los intereses comunes de toda una sociedad. No se puede velar por intereses privados. Entonces muchas veces pasa que muchas juntas de vecinos quieren velar por intereses privados que le competen el día de hoy, en el momento, pero no están pensando ni en el pasado ni en el futuro. ¿Por qué no en el pasado? Porque muchas juntas de vecinos velan porque el crecimiento, vamos a decir, no siga, cuando en su momento ellos tal vez viven en lugares donde también se transformó. Claro. Entonces, no es coherente. Ahora bien, la conversación como debería ser desde mi punto de vista, es en cuanto a eso, ok, vamos a ver, vamos a la mesa, o sea, ¿qué ciudad queremos proponer? ¿Qué ciudad es la que queremos? Vamos a trabajar con esa visión en común, porque la falta de infraestructura pública tal vez no nos permite, tal vez, crear en este sector estas cosas. O sea, entonces, correcto. Bueno, ayuntamiento, ¿cuáles son las infraestructuras para yo poder desarrollar este tipo de soluciones o para yo poder aumentar? Yo necesito electricidad, necesito saneamiento, necesito parques, necesito hospitales, necesito colegios, necesito una serie de infraestructuras que deben estar planificadas dentro del contexto, que al día de hoy no hay un plan, no hay una idea. O sea, que el actor principal que primero tiene que levantar la mano ahí son las instituciones públicas para regir como ese orden, organizar, y en conjunto con la junta de vecinos y los promotores, entonces ya irse llevando de lo que... O tener esa conversación a nivel general. Pero yo creo que también lo que decía José era de las personas que conforman estas juntas de vecinos, tienen que tener esas personas que también ayuden a entender lo que está pasando, ¿no? Y es como cuando profesionales competentes, con un criterio que realmente tenga una visión alineada a lo que se quiere de la ciudad y como comunidad. Porque es lo que digo, o sea, tú te enfermas y vas al doctor, y si el doctor te dice, deja de fumar, vas a dejar de fumar. Pero tú vas con un arquitecto y te dice el arquitecto, ¿sabes que hay que respetar la acera? No, está loco. O sea, claro. Pero increíblemente. No me genera dinero, no lo voy a hacer. Los cambios que hemos evidenciado en varios sectores del Distrito Nacional, si tú te fijas detrás, hay un arquitecto que ha tenido, o sea, quizás un buen arquitecto, y el desarrollador confía, que no siempre es así, y se implementa eso. O sea, tú lo ves como casos aislados y eso... Sí, tú sabes que a mí me llamó mucho la atención. Y yo digo, estamos platicando ahorita, por ejemplo, en un proyecto donde hicimos un cafecito, para convencer al desarrollador, de hecho lo comentó, o sea, fue un trabajo de que no, Carlos, que eso la verdad no lo queremos. Y duramos mucho tiempo convenciéndolo, y la primera reacción es que eso me va a bajar el valor, es que el comprador no va a querer comprar ahí. Y se abrió el café. El café es un actor en la comunidad donde la gente lo usa y la gente se da cuenta lo cómodo y lo que le genera. ¿Sí? Bueno, que lo tuvimos anteriormente, estamos hablando de GHR y el proyecto de ellos, que incluso Altamar. Hablamos con ellos sobre Altamar, sobre ese aporte que hicieron. Ellos dijeron que cuando se le presentó, incluso como que tuvieron un poco, pero después incluso ellos velaron por quién iba a... Sí, quién es el tenant que va y se quedaron ellos con el local para ellos poder darle seguimiento a esa responsabilidad. Sí, porque al final eso es una responsabilidad y tú tienes que ir incentivando y enseñando a la comunidad cómo se manejan ese tipo de cosas, porque existen y se pueden lograr y se hacen y le agregan valor. A mí me llamó muchísimo la atención. Yo iba caminando por atrás de Blue Mall con el nuevo desarrollo que están haciendo ahí, que fue Carlos que lo diseñó. Y me llamó muchísimo la atención cuando vi y lo felicité. Le dije, mierda, qué chulo, van a poner los cafés que dan hacia atrás. Dos restaurantes que dan hacia la calle de atrás. Y luego, cruzando por esa calle, veo un letrero rojo pegado en una valla de un edificio de residencial, Escalata o no sé qué, que está ahí, que dice... prohibido los restaurantes en esta zona, esto es una zona residencial, no sé cuánto. Y yo de estar le tomé una foto y dije, mira, yo tengo que subir algo de esto, no lo he hecho, pero ¿qué es lo que le pasa? O sea, esos restaurantes le van a agregar valor a esta calle.
le van a proteger porque le está dando vida a una calle que antes era un back of house. Y de plusvalía. Blue Mall, y le está dando plusvalía a todo ese sector. Que es lo que ellos quieren. Y le va a dar seguridad, pero ellos lo ven diferente. No, pero sobre todo seguridad, porque es una calle activa. Que en uso. En uso, donde todo el que está ahí hasta las 12 de la noche, hasta las 10 de la noche, está velando y está protegiendo todo lo que sucede en esa calle. Entonces deja de ser una calle oscura que no es de nadie y empieza a pertenecerle a la ciudad de nuevo. Hace comunidad. Y hace comunidad. En un polígono, todos los edificios deberían tener un frente comercial o deberían de tener un frente activo hacia la ciudad. Eso de ciudad dormitorio, donde nada más es residencial y usos individuales, eso no ha funcionado nunca, porque no incentiva a la comunidad. No hay integración, claro. No incentiva el que la gente se pasee, se conecte, se conozca. O sea, el mismo tú vas a bajar de tu casa, vas a poder ir al restaurancito de enfrente, vas a bajar de tu casa, te bebes un café, empiezas a conocer los actores que transeúntan por ahí. Todo el mundo lo ve como, no, esto es un miedo, porque ahora van a venir, aquí se van a poner a beber. Pero no necesariamente, porque si depende del uso que tú le des. Y son restaurantes y son que no van a crear ese desorden, no van a tener esa música alta. Y al final, lo más triste de todo esto, que por la misma presión, terminaron ya cerrando esas terrazas hacia el interior y no al exterior. O sea, yo estuve la semana pasada, José estuvo también para allá en Santiago, y en Santiago, o sea, la vida es a la terraza, o sea, porque tenemos un clima que puedes vivir hacia las terrazas. Como en el trópico. Entonces, esta gente que tiene esos letreros, todos esos edificios están violando todo. O sea, sí. ¿Es verdad? Entonces, o sea, es esas posiciones muy frustrantes para el mismo desarrollador, decir, me estás a mí midiendo con esta vara, ahora yo te voy a medir con esta vara. Y si tú no tumbas eso, yo también te voy a estar molestando como tú estás molestando. Entonces, si tú caminas por esa acera, todos los edificios que están enfrente violaron la acera. Todos. No tienen acera ninguno. No hay ni uno que no haya violado. ¿Sí me explico? Pero entonces, es esta forma de pensar en solo nosotros y no en la comunidad. O sea, en el privado, o sea, este esfuerzo que se estaba haciendo, o esta idea que cuando desde que lo planeamos, el ayuntamiento lo aprobó. Todo ha sido aprobado por el ayuntamiento. Y cada cambio que se ha hecho se ha ido a aprobar el ayuntamiento. O sea, siempre ha tenido un orden desde el día 1 para que estemos cumpliendo con toda la normativa. Entonces, está aprobado por el ayuntamiento, pues ya, señores, la autoridad más grande lo aprobó. ¿Sí? Entonces, ¿qué tú entiendes que hace falta ahí? Falta... Un poquito de... Yo creo que es empatía. Exacto. Empatía y una visión de cuál es la ciudad que queremos. Oye. O sea, y entender por qué eso es bueno. O sea, porque lo que pasa es que viajamos, conocemos, Lo vemos. visitamos. Lo disfrutamos, lo aplaudimos y lo disfrutamos fuera. Y decimos, ojalá y Santo Domingo fuera así. Pero en Santo Domingo no se puede. Pero cuando tenemos la oportunidad, entonces... Sí. Pero ¿por qué no se puede? O sea, yo el otro día fui a visitar a un cliente y me visitó en su casa y vive en Due. Y nos íbamos a tomar un café en su casa y después íbamos a ir a comer. Y le dije, vamos caminando a comer a Blue Mall. Me dijo, estás loco, está lejísimos. 2 manzanas. Dije, espérate, dije, hazme caso. Y él se sorprendió de lo ahora cerca que de lo cerca que de estaba. lo cerca que estaba. Increíble. Y el poder caminar por esta acera con las terrazas que están proyectadas y abiertas. Me dijo, oye, Carlos, es que yo nunca me había dado cuenta lo fácil que yo es venir para acá. Dije, bueno, o sea, yo agarro mi coche y después me la pienso, bueno, tengo que bajar por la calle. Y ya se te quita el deseo de ir. Darme la vuelta hasta la Más Enríquez, subir por la Churchill, volver a agarrar Media hora. o sea... Entonces digo, no, qué flojera, no voy. Pero me dijo, es que está cerca. Le dije, bueno, es que aquí hay muchas cosas que están cerca. Lo que pasa es que no queremos caminar. O sea, entonces, es importante como que esa experiencia que vas teniendo, la gente la vaya entendiendo. ¿Sí me explico? Y es importante que esos esfuerzos que hacen esos desarrolladores incentivados porque se les convenció por el buen diseño, claro, y se les convenció y se dejaron llevar, de que no sean mermados por nosotros mismos. Por nosotros mismos, por nuestra propia comunidad, simplemente porque tal vez... Porque no me gusta. No le gusta o porque tal vez le molesta privadamente. O sea, porque privadamente el colectivo va por encima de lo privado. Correcto. Y nos va a llevar mucho más lejos a todos y nos va a dar mucho más valor a todos si pensamos en colectivo. Y es como...
sí, yo lo quiero, pero no not in my front yard. O sea, Pero Sí. yo creo que tú lo dijiste muy claro, ¿no? O sea, híjole, qué padre está esto, pero en Santo Domingo no se puede. No se puede porque en tu cabeza dice que no se puede. Pero si todos Una sí se empezamos puede. a pensar que sí se puede, Sí. sí se puede. Sí, se puede. Bueno, ya cambiando un poquito más el tema, lo estábamos conversando un poco previamente, pero otro desafío que vemos aquí es el acceso a una vivienda. Y cuando me refiero a acceso, no el acceso arquitectónico, pero sino a la adquisición de una vivienda que ya se ha imposibilitado. No sé qué piensan ustedes al respecto como trazado. Es que yo creo que este tema de especulación inmobiliaria es un tema mundial. O sea, no es solamente en Santo Domingo, desafortunadamente. Pero creo que la especulación en Santo Domingo en cuanto a la tierra se ha ido de las manos porque no podemos comparar el metro cuadrado en el Distrito Nacional, compararlo con otras zonas en otros países que te ofrecen muchísimas cosas en ese mismo rango de zona, y donde aquí la ciudad no te ofrece nada. Entonces estamos en precios que se pueden equiparar a las mejores zonas que hay en México o en otros países yo hablo de México porque es lo que yo conozco y lo que yo tengo una relación clara de cuánto cuestan las cosas, pero Piantini cuesta lo mismo que cuesta el metro cuadrado en Guadalajara, en Puerta de Hierro, donde tienes un desarrollo increíble con parques, con aceras, con Calidad. usos mixtos y con calidad. Y Entonces, no te ofrece lo mismo la ciudad, ¿no? y donde vemos también eso, que cada vez estamos reduciendo más el tamaño de las unidades en una ciudad donde tú no tienes espacio público. Entonces, tú puedes tener unidades pequeñas si tú puedes salir y disfrutar de los espacios públicos, porque tú no vas a hacer la vida en tu unidad. Pero eso se ha visto es por todo este tema de Airbnb y la especulación y la proyección que le han vendido la idea a la gente del super retorno que tienen todas esas unidades. Pero lo que no se dan cuenta, y eso no se lo venden ni los brokers ni lo propio, de que eso es solo especulativo, porque cuando toda esa cantidad de inventario entra al mercado a competir, esa rentabilidad que se le está prometiendo, en la cual basan su cálculo para decir si le vale la pena hacer esa inversión y coger un préstamo y pagarlo, se va a venir, o sea, deteriorando y se va a caer, y en el tiempo toda esa unidad se va a quedar vacía porque nadie va a poder pagar ese valor exagerado que se le está dando Y mantener esa propiedad. a un inmueble que es simplemente especulativo, o sea, y no es de uso, y eso daña a la ciudad también, porque entonces tú vas a tener un montón de edificaciones que van a estar vacías. Y que al final del día también volvemos a lo mismo, o sea, voy a hablar del polígono Piantini Naco, o sea, son zonas familiares, o sea, tú tienes que hacer viviendas para familias. Actualmente, nosotros en la oficina no hacemos proyectos ya desde hace un tiempo para acá que sean meramente de una habitación, no los hacemos. Antes sí los hacíamos porque era parte de lo que estaba pasando, pero ahora llega un proyecto de una habitación y lo rechazamos. Y casualmente yo he visto cómo el mercado también ha ido cambiando, y los mismos desarrolladores están ahorita, o sea, yo estoy haciendo muchos apartamentos entre 130 y 300 metros. O sea, que se vuelven unos tickets carísimos porque no les da no les da el tamaño y la cantidad de unidades, la densidad que pueden desarrollar en ese terreno para poderlos vender. Entonces el precio de venta se vuelve una locura. Entonces vuelve a lo mismo. Entonces me lo vas a poner un proyecto familiar en donde yo crecí y mi familia creció, que yo quisiera que mi hermano, mi primo o mi nieto pueda seguir viviendo en esta misma zona para estar cercanos. Pero se les vuelve imposible comprar porque los precios están carísimos, ¿no? Claro. Y ahí vemos muchos desarrolladores quizá no entienden cuando uno está comprando un terreno que hay que pagar por su valor de uso, no necesariamente el valor del mercado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a desarrollar, tengo que desarrollar un modelo financiero y lo que estoy dispuesto a pagar tiene que dar los números. Si no, me obliga también por ese tema especulativo a comenzar a subir los precios. Y ya inasequible, ya para poder vivir en Polígono Central, ya no se puede. O sea, hay que ser millonario para vivir en el Polígono Central. Y yo creo que lo que ustedes están mencionando ha arrojado como otro problema, que son los gastos fantasmas que hemos mencionado aquí antes, que la infraestructura, la falta de infraestructura y urbanización.
Lo hemos visto en otro episodio que hay que tener planta eléctrica, hay que tener pozo, hay que tener séptico, filtrante, que eso agrega los costos. Pero me voy más allá. Por ejemplo, no hay áreas verdes. Entonces, nosotros tenemos que crear todas estas áreas recreativas dentro del mismo edificio porque, para que la gente se quede encerrado, que nosotros queremos incluso lo opuesto. Queremos abrir los proyectos para que se comunique con la ciudad y que no se queden ahí. Y con lo que ustedes están diciendo, podemos también tener unidades más pequeñas porque ya la ciudad está proveyendo. Que no tenemos eso. Y cambiar la mentalidad del programa, ¿no? Del programa arquitectónico de aquí sigue siendo muy, o sea, muy complejo y muy ambicioso. O sea, la palabra es ambicioso, porque yo quiero en 100 metros tener 3 habitaciones con 3 baños, con 3 walk-in closet, con estudio, con cocina caliente, cocina fría, cuarto de servicio. Cuarto de servicio, área de lavado. Área de lavado, o sea, quiero tener todo. Grande. Y paga a mitad de precio. Y pagarme. No, pero lo que es muy chistoso eso de la infraestructura que tienes que crear en cada uno de los proyectos de planta eléctrica, séptico, sistema, pozo, etcétera. Entonces, yo en un proyecto que estaba desarrollando con un grupo extranjero, cuando hablábamos con los americanos, me decían que cuando iba, que con quién veíamos la parte civil de interconexión a la ciudad. Y le decía, es que no existe. ¿Cómo que no existe? Decía, no, o sea, tú tienes que ser autosuficiente. ¿Pero cómo? Le dije, mira, esto es muy fácil. Tú tienes un crucero, lo vas a estacionar en la ciudad. Es lo mismo. Al final del día, o sea, tenemos una ciudad que ha crecido muchísimo, tenemos una proyección económica buenísima. Creo que la calidad de vida, yo digo, si yo siendo extranjero y teniendo aquí 19 años, yo he visto el crecimiento de la calidad de vida de las personas y cómo la gente ha crecido su poder adquisitivo, que es muy positivo. O sea, entonces, pero sigamos a lo mismo. Piantini, la zona que estás pagando unos precios comparados a estas zonas de residenciales de alto nivel de otros países, no tiene drenaje. No. O sea, entonces, ¿cuál es el valor que tiene? ¿No? No tiene un parque. No tiene un parque, no tiene drenaje, pero drenaje, o sea, eso sí es lo más básico en un desarrollo inmobiliario. No tiene transporte cerca. Sí. O sea, todos los parámetros que tú coges en cualquier otra parte del mundo para medir la calidad de un solar o de un desarrollo, que te empiezan a hacer checklist de, ok, tiene un parque cerca, tiene esto cerca, tiene infraestructura, Aquí no existe, sin embargo, los precios siguen subiendo, la gente lo sigue pagando. Entonces, eso también es dañino para el mismo mercado y el mismo desarrollo, porque nadie está exigiendo. Sin embargo, los precios siguen subiendo. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que van a decir, no, es que las cosas valen por su calidad, por su valor por esa experiencia de vida? O sea, que empecemos a comparar y a dejar de comparar sectores puntuales, sino vamos a comparar realmente qué es lo que nos ofrece o el sector, o qué es lo que nos ofrece el inmueble, o qué es lo que nos ofrece esa experiencia, que yo voy a ver que no estemos comparando solamente metro cuadrado, cantidad de habitaciones y precio. Porque eso, en el consciente dominicano, y eso yo tal vez culparía mucho inclusive a los vendedores y a todo, que tienen un mercado de venta que le falta educación al comprador. Eso yo te iba a preguntar, o sea... Porque el comprador no valora realmente lo que se le está ofreciendo. Es una necesidad, están cumpliendo con una necesidad. Yo necesito 3 habitaciones, un baño y... Un checklist en mi isla. No importa que cuando yo voltee, mire y tengo un edificio aquí pegado. O sea, y le pase el café, pero estoy en Piantini. Entonces... Pero ahorita que dijiste con el programa de... Y eso es chistoso porque tú le ofreces a una gente, mira, aquí tú tienes un proyecto, te cuesta la mitad y tú estás viendo la montaña. Ah, no. Yo voy a pagar el doble, pero voy a estar en Piantini. Sí. Y tú dices... No es normal en la calidad del comprador también. Y yo creo que hay un punto de mejora, es que, y la realidad aquí, que los agentes inmobiliarios o vendedores, en ese caso, que no saben cómo agregar valor, no requieren de licencia. Exacto. Bueno, aquí cualquiera puede vender. Cualquiera. Y eso es un gran desafío. Entonces, no saben transmitir ese valor agregado que tienen los inmuebles para que el comprador tenga disposición de pagar el precio o por lo menos entienda el producto. Ya hay que dejar de vender ¿cuánto es por metro cuadrado? ¿Cuánto es que cuesta esto? Pero siempre me ha dado la curiosidad a mí que el comprador dominicano, cuando va a comprar un carro, se sabe hasta el ancho de la goma del vehículo.
Eso es lo que probablemente le demos el valor. El valor se lo damos, el valor que se le da a un vehículo, a un carro, que esa es tu carta de presentación, porque como sociedad el vehículo es esa imagen pública. Entonces a veces tú ves que se sabe en cuántos cilindros tiene, cuánto yo no sé qué, cómo funciona, todo. A la hora de comprarse en 10,000 evaluaciones, a ver cómo se van a sentir dentro del vehículo. Porque tal vez, inclusive ahí tiene que ver que se pasan tal vez mayor parte de su tiempo dentro de un vehículo y por eso se Pero tú ves vehículos que no puedes creer el precio del vehículo estacionados en unas casas que dices, o sea, que vale mucho menos. No Hay una como coherencia. Sí, pero yo creo que ahí volvemos al tema de que estamos hablando ahorita. Que lo que pasa es que tuvimos una tertulia antes de iniciar, pero el tema de educación. Sí. Tú puedes ir cambiando de vehículo y esa información se encuentra fácilmente online y se puede comprar fácilmente. Pero como hay una oferta de miles de unidades y hay falta de educación y quizá muchas veces para la persona la compra va a ser una vez en su vida, no va a poder tener esa experiencia. Entonces, yo creo que cae sobre nosotros para educar a la persona para poder exigir. Volvemos a lo mismo que está diciendo José. O sea, va a ser una compra que va a ser en una vez en tu vida. Analiza todo lo que te suma. No lo que te está dando más por el dinero que estás comprando. O sea, al final yo tengo 100 pesos y el precio y el metro cuadrado está a $1. Me va a dar 100 pesos. Pero voy a buscar el que me dé 110 por mis 100 pesos. No me importa si está bien hecho, está mal hecho, pero esa es la mentalidad de lo que está buscando el comprador, ¿no? Sí, y eso es un poco de magia que hay que hacer con la parte, digamos, intangible del desarrollo inmobiliario, porque la realidad es que el valor agregado no es reconocido por el cliente, es inexistente. Entonces, si no podemos comunicar ese valor agregado, y lo que estamos hablando ahorita de que nosotros ponemos precio, pero ellos compran por valor. Si no lo reconocen, el valor que ellos le van a poner puede ser que esté por debajo del precio. Claro. Y también tiene mucho que ver, no sé si con las tasaciones. O sea, es como todo el tema de tasación, banco, cliente, al final, todo eso suma a esa falta de educación, porque tú tasas y tú coges un tasador autorizado que te va a tasar un inmueble y te va a tasar por el valor de la zona y te va a tasar por y te le va a poner un valor por metro cuadrado al inmueble que tú tienes. No está valorando ni la cantidad ni la calidad del inmueble, ni la densidad dentro del inmueble, ni muchas cosas, ni cuáles ascensores tiene ese inmueble. No está haciendo un estudio real, factible, de una tasación de valor. Sí. Y lo que estábamos platicando ahorita, que como dices con la tertulia que teníamos antes, yo lo pongo también en sumando esta inversión que tiene que hacer el desarrollador para que su producto se venda. O sea, tienes que ponerle más parqueos, tienes que hacerle estas zonas comunes, tienes que hacerle que le suman a ese ticket. O sea, si tú le vas quitando toda esa grasa que le estás poniendo a la vivienda, que es lo que al final la gente va a tener. O sea, ¿Cómo tú la vas a hacer? No, o sea, ¿cuánto se la podrías vender al público? ¿Sí me explico? O sea, y es un ejercicio muy utópico, pero decir como, mira, yo tengo este apartamento de 150 metros cuadrados y tiene piscina, salón de belleza, áreas comunes, spa, sauna, todo lo que tú quieras. Tienes 4 parqueos y demás y vale $1,000. Pero tengo otro producto que no tiene parqueo, que no tiene spa, salón de belleza, cuarto de niños, piscina y no sé qué, de un poquito más grande y tiene un patio y cuesta igual. ¿Cuál compras? ¿Sí me explico? Sí, pero toda esa necesidad lo tiene que cumplir la ciudad. Por eso, claro. pero es una cosa muy utópica, pero el costo de la vivienda bajaría drásticamente. Sí. De tú como desarrollador, lo que te cuesta desarrollarla. Claro. Y nosotros estamos hablando de vivienda, digamos, de alta gama porque hablamos de polígono central. No, pero la realidad, cuando hablamos del tema del déficit habitacional, ya mi hizo un estudio que lo compartimos en el último episodio, 1.4 millones, donde más o menos 50% cualitativo y el otro 50% cuantitativo. Y ahí es diferente porque nosotros estamos hablando de qué tipo de vivienda voy a comprar cuando la mayoría de los dominicanos ¿puedo comprar una vivienda o no? Y los desafíos que estamos confrontando hoy día hablamos de la inflación, el tema del costo de los insumos, de la tasa. Pero también la tasa de interés, el costo del dinero que sigue aumentando. Entonces, pero yo pensando en estos proyectos que estás diciendo
o sea, dirigidos a otro sector. Creo que ahí, esa es mi percepción, creo que ahí los desarrolladores han creado más conciencia y están apostando más a estas amenidades al aire libre y a hacer cosas más al aire libre porque su costo es menor de infraestructura. Entonces, se vuelve una cosa muy chistosa de que... Hay menos exigencias. No, y el costo de implementación... pero el costo de implementación... del espacio público es menor. Es menor. O sea, tú dejar un parque, una cancha de básquetbol te cuesta menos que hacer un salón con aire acondicionado, ¿sí me explico? Sí. Y que tiene mucho más valor en la comunidad de esa cancha de básquetbol que ese salón multiusos de aire acondicionado que tienes en una torre, ¿sí me explico? Entonces, ahí creo, y esa es mi percepción muy personal, que sí hay desarrolladores que están viéndole ese valor agregado en estas viviendas dirigidas a otro mercado, donde están apostando a crear estos espacios verdes públicos, aunque le pongan arbolitos de 50 centímetros, pero la implementación, como dice Maciel, es mucho más económica. No, y la ventaja que tiene eso es que con el tiempo, tú con el costo mínimo que puedas hacer, vas a ganar en el tiempo con esa implementación joven. O sea, tú te ganas, o sea, con menos costo, al final va a crecer el árbol. Y toda esa vegetación que se implementa de una edad específica. Pero también la otra parte de la moneda es que todo ese segmento lo estamos haciendo en desarrollo fuera de la ciudad, en la periferia. Entonces, el costo para el país de tener que llevar toda esa infraestructura a esa localidad, del transporte, de cómo esa comunidad se comunica nuevamente con los espacios que sí tienen servicios y donde pueden realizar su vida, porque esas ciudades se vuelven al final ciudades de dormitorio. Entonces, el cruzar, el volver a ingresar a la ciudad, todo ese tráfico, todo ese tiempo que se pierde en ese trayecto, toda esa falta de estar cerca de donde se pueden emplear o donde hay empleo fijo, eso también tiene un costo importante que no se está midiendo en esos desarrollos. Y es una parte importante a medir porque a veces tal vez como Estado, deberían de decir, mira, hay una zona ya dentro de varias ciudades. Nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, por la José Martí y por zona aledaña que ya tienen una vialidad buena, de poder hacer desarrollos urbanos ahí de alta densidad para ese nivel socioeconómico, donde sí ya están conectados con la ciudad en sí y con los puntos de conexión viales y con infraestructura y con otras cosas que pueden entonces seguir manteniendo ese precio, pero no ir segregando a esa porque al final el escalamiento social y el posicionamiento social tú puedes escalar siempre y cuando tú estés cerca de los actores comerciales. Entonces, mientras más tú los alejas, mientras más tú lo vas colocando en las periferias, tienes un costo mayor para la ciudad porque tienes que llevar todos esos servicios hacia allá y poder conectarlos, y te agrava también esa entrada y esas conexiones con... Y volvemos a lo que tú estás diciendo. Porque, una buena solución, tenemos un déficit habitacional, vamos a tratar de tener vivienda que entra dentro de un rango, que sea asequible, pero después el tema de la movilización. Vamos a necesitar más vehículos, más tránsito, y después estamos induciendo nuevamente los problemas que hemos discutido, que tenemos una hora hablando, para una ciudad que no se puede vivir, porque al fin y al cabo todas esas personas entran al centro de la ciudad y después salen. Pero eso es lo que decía José, que en las discusiones y sueños que a veces tenemos en trazado y platicamos es cómo estas zonas industriales que están dentro de la ciudad las puedes identificar, y si creas un mecanismo junto con los ayuntamientos, cómo al desarrollador lo apoyan. Estoy seguro que la mayoría de desarrolladores desarrollan en Piantini porque es lo que más fácil venden. ¿Sí me explico? Pero si tú me dieras una zona que la quiero revitalizar y le meto varios factores que le vuelven mucho más atractivo el retorno al desarrollador, se van para allá. ¿Y cómo pudieran incentivar a los desarrolladores según trazado en estas áreas? O sea, ¿qué pudiera hacer el ayuntamiento, las instituciones públicas, el Estado, para poder incentivar? Dar más densidad, crear altura, o sea, realmente densificar zonas que no tienen densidad ahorita, pero con una visión diferente, ¿sí me explico? Y hacer la inversión, esa inversión que estamos diciendo de infraestructura, porque si ya tú no tienes que hacer la cisterna, tú no tienes que hacer la planta eléctrica, tú no tienes que ponerle el séptico, tú no tienes que, o sea,
Es que hay zonas que lo tienen. Que hay zonas que ya lo tienen, de hecho. O sea, que ya que se habían planificado porque ¿sabe que soñar no nos cuesta? Porque la ciudad... Frustra un poco. No, frustra. Pero lo que pasa es que si no soñamos, nunca lo podemos alcanzar. Sí. Porque que la ciudad que nosotros tenemos hoy no tiene que ser necesariamente la ciudad donde crezca nuestro nieto. Correcto. Si decidimos hoy que la queremos transformar hacia allá. Y no nos cuesta más. Lo que nos cuesta más es pensar. Porque ahí es donde está siempre la disyuntiva, que pensamos que es más caro y que es más costoso y que es simplemente redireccionar los canales de inversión hacia puntos que agreguen valor. Lo que se dijo del Cristo Park. Exactamente. Entonces, ese trabajo de pensar, que es el que nadie quiere pagar. Y nadie quiere tomarse el tiempo de planificar. Y el riesgo. Pero un riesgo calculado. Sí, pero por ejemplo, el Cristo Park yo creo que es un riesgo calculado. Sí. Que yo creo que durante todo el desarrollo fue muy criticado. Dentro de los mismos gente que afectaban directamente, y ahorita son los más felices. Sí. Ahorita te preguntaba eso, el tema de los incentivos, porque en el último episodio, cuando estaba con el ministro, nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, la ley de Confuturo, que eso es para incentivar el tema del turismo, y ahí conlleva que muchas exenciones para atraer inversiones. Y se lo planteé, ¿por qué no podemos tener algo similar, pero para vivienda de bajo costo, de interés social, que sea de 2 a 3 millones? Porque si le quitamos ese 20, 30... Pero fíjate exactamente lo que te estoy diciendo, que por ejemplo en Panamá, ellos tienen un incentivo para las viviendas de bajo costo y tienen un incentivo para unas viviendas de un costo más alto. O sea, tienen dos tipos de incentivo con dos tipos de formas de financiamiento diferentes. Pero entonces logra también a un público que no puede comprar una vivienda, buscar esa vivienda que pueden comprar. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente el gobierno está solamente apoyando a un sector, sino que está creando una diversificación de apoyos para crear también un mercado más dinámico, ¿no? Claro. Y también son mecanismos que se pueden buscar entre actores, porque tú también puedes crear cooperativas. Y las cooperativas pueden funcionar como cooperativa inmobiliaria de inversión, donde el comprador está pagando el valor real de lo que se está ejecutando y donde el promotor deja de ser promotor y más bien como un aliado de esa cooperativa y un constructor. Entonces, es como ser más creativo dentro de la industria de cómo uno puede llegar a asumir esos retos que hay en cuanto a ese capital de entrada y sobre todo también controlar la banca, que la banca juega un rol muy importante, porque a mí me sorprende mucho que con ese déficit habitacional que tenemos, tú para comprar un vehículo privado, tú tienes una tasa mucho más baja que para tú acceder a una vivienda. Págalo en 6 meses. Arranca a pagar en 6 meses. Entonces... y los vehículos pueden llegar a costar lo mismo que la vivienda. Sí. O más. Entonces, es un tema de que también como Estado, ¿a qué le vamos a darle a la prioridad? Sí. Y por ejemplo, vemos en Estados Unidos que tú estás hablando del tema de la tasación, que hasta qué punto van a financiar la vivienda. Aquí llegamos normalmente a 80%, algunas veces con excepciones 90%, pero sobre el valor tasado, el valor del contrato, cualquiera de los demás bajitos. Pero si pudiéramos exceder un poquito más y trabajar en conjunto con el gobierno para bajar las tasas, porque ahora mismo están en 14, 15, 16, nadie puede. O sea, imagínate, tenemos programas, alianza público-privada. Si nosotros le damos esa tasa, aunque puedan llegar hasta pagar su proporción, si no pueden coger un préstamo hipotecario, estamos en lo mismo. Y aunque hay mucha iniciativa como Familia Feliz, que tienen tasa 8% con el Banreservas, eso se tiene que democratizar un poquito más porque no tiene que ser solamente a través de ese programa. Necesitamos una masa mayor de... Es lo que te estoy diciendo. No necesariamente ese programa, tiene que haber diferentes programas para diferentes compradores. Claro. Pero ahí necesitamos que muchas instituciones públicas se involucren para resolver estos problemas. Porque iniciamos solamente con el ayuntamiento, lo bueno que han hecho, al igual como han apoyado, al igual con puntos de mejora. Pero ahí podemos ver el resto del gobierno que se tiene que consolidar para ofrecer soluciones íntegras y no simplemente puntuales, porque después vamos a seguir con los mismos problemas. Resolvemos uno y después se crea otro. Ok, está bien. Podemos subsidiar ciertas viviendas, pero todas esas personas trabajan en la ciudad, entonces estamos esperando las condiciones de la ciudad. Claro, hay que ver la visión macro. Y es un esfuerzo
tiene que ser un esfuerzo de muchos, no individuales. Aunque individualmente tratas de hacer esfuerzos para que eso realmente permee, tiene que ser un golpe fuerte para que pueda crear esta nueva dinámica, ¿no? Otro tema que me gustaría discutir hoy son dos más. Tanto el impacto ambiental, que vemos que eso como un desafío, que quizá el tema del greenwashing, al igual que la desigualdad social, que estamos hablando un poco de eso ahora, a ver cuál es su impresión de como ese desafío y puntos de mejora. Deberías de ser un poquito más amplio en tu término greenwashing. Está buenísimo. Greenwashing. Pero No, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice greenwashing? No, está buenísimo el término, que al final es este discurso que se montan todo el mundo porque está por de moda y la sostenibilidad. Y la sostenibilidad y yo soy... Como la ciudad también está de moda. Como la ciudad, exactamente. La misma forma de yo soy parte de esta comunidad en la cual estoy aportando, está de moda, pero ¿cuánto realmente hacen ese aporte? Que vamos a hacer un proyecto sostenible y vamos a llamar a Maciel para que me ponga mucha mata. ¿Te puedo decir árboles? Y no hay espacio dentro para colocarla, precisamente por todo lo que hemos hablado anteriormente. Sí. Entonces, ¿cuál es su impresión para ver? Pero es que la sostenibilidad también tiene que ver con la calidad del espacio y lo que te ofrece la ciudad o lo que te ofrece el espacio público. Entonces, no necesariamente tiene que ver con formas de deficitar el consumo energético o captación de agua o lo que sea. O sea, realmente tiene que ver un tema más colectivo. Volvemos a lo mismo. Si hacemos la ciudad más peatonal, o sea, priorizamos el peatón, tú le quitas el ruido. Tú no has habido una ciudad más ruidosa que Santo Domingo. Cambia el clima. Siembra árboles, le baja la temperatura a la ciudad. Controla el parqueo también en la calle. Quita todos esos carros que contaminan de la ciudad y todo que por cierto aquí importan muchísimo carro usado que no cumplen con ninguna norma de emisiones de gases y todo bueno, eso. Somos el tercer país de Latinoamérica con más coches. A mí ese dato... ¿Per cápita o...? Per cápita, o sea, bueno, no sé si per cápita, qué bueno que me haces pregunta, pero como sea, el titular es impactante. O sea, el tercer país en Latinoamérica con más coches es una isla. Y aparte somos una isla. No llegan los coches andando. O sea, los traemos. Vuelvo a la misma pregunta que se hace, que me planteaba José. Que ¿eso es lo que queremos realmente? O sea... Sí, ¿dónde queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? O sea, es algo que ya es un momento preocupante en muchos aspectos y que del mismo Estado debería venir... tratar de controlar todos esos temas. Más allá de la movilidad es la facilidad que se le da a la persona de adquisición de ese vehículo. O sea, ¿cómo eso puede pasar a un segundo plano? Ya, no. Es esa reflexión de entre todos los actores, pensar realmente cuál es la comunidad que queremos crear. O sea, hay miles de ejemplos. O sea, en Singapur pasaron de ser una sociedad que no tenía de nada a ser uno de los mayores centros urbanos de mayor calidad de vida en el mundo en un periodo de 20, 30 años. Simplemente porque tomaron decisiones adecuadas. De políticas públicas. De política pública adecuada. Que fue mucho de real estate, o sea, de bienes raíces. Ellos se enfocaron en construir una ciudad y involucraron a los ciudadanos. Y muchas de esas personas no son dueños, creo que son como del Estado y se tienen que alquilar. Y también vemos... no me acuerdo ahora la palabra, cuando uno ve como diferentes estratos sociales viviendo en conjunto, que el que tiene el más pudiente puede levantar al otro y el que no puede levantarse estando rodeado de personas, porque va más allá del estrato social, sino de la persona en sí. Pero vuelvo y digo, había una intención de gobierno y una idea de gobierno de implementar eso. Y eso fue lo que hizo que pasara de esa forma. O sea, claro. Desde la iniciativa del gobierno siempre vino vamos a cambiar la forma que estamos haciendo las cosas el norte para ir hacia allá. Y lo tenían muy claro y fueron directo para allá. No pensando en el populismo, que lo que pasa mucho en nuestros países es que todas esas decisiones que no son... ahora sí que le van a agregar a todo el mundo, me quita votos. Entonces, ¿para qué me meto en un problema de ese tipo si voy a ir en contra de los intereses de muchos? ¿No? O no pensado cada 4 años, que hay que reinventar las ruedas. Entonces, que se rige por el mismo tiempo político de cada gestión.
nosotros como sociedad tenemos que determinar cuál es nuestro norte y exigirle a los gobernantes, o solicitarle, o pedirle, o como quieran llamarle, pero le exigimos con el voto, o sea, de seguir un norte. ¿Y cuál es el norte? ¿Cuál es ese futuro? O sea, porque, vuelvo y digo, lo que nosotros tenemos hoy en día, puede que nuestros nietos crezcan en otra sociedad completamente diferente y crean que esa era su vida. Esos que están ahora naciendo en Singapur y entonces sí, que han cambiado. Tienen otra idea ya no tienen otra idea de ciudad. O sea, Venecia, una ciudad que se construyó, el que crece en Venecia cree que toda la vida fue así, pero eso es man-made. O sea, entonces ese cambio se puede crear. O sea, no tenemos que dejar de pensar que no lo podemos hacer y quedarnos con el no, aquí no se puede. Nosotros tenemos muchísimas capacidades y lo hemos demostrado en todos los aspectos. Y tenemos una sociedad educada con miles de capacidades local, instalada, o sea, que puede desarrollar toda esa idea y todo esos esfuerzos para hacerlo. Lo que pasa es que necesitamos la voluntad y necesitamos la ponerse ética. los pantalones también. Sí, la voluntad y la ética y la moral de realmente hacer lo que decimos. Porque asumir esa responsabilidad. Porque como decíamos ahorita, hay mucha gente que habla el discurso bonito de yo estoy aportando mucho a la ciudad, yo quiero la ciudad, yo no sé qué. Y a la hora de la realidad no lo están haciendo, pero de cara a lo que están diciendo, sí aparenta que lo están, o sea, o dicen que lo están haciendo, o tal vez no entienden cómo es que realmente se aporta. Y uno debería de entonces, como que uno como el arquitecto. como el arquitecto debería uno como sociedad y ciudadano. Como sociedad. Sí. Okay. Porque ese discurso va hasta lo político, que tú ves que dicen una cosa y tú ves lo que están haciendo y no es coherente el discurso con lo que realmente hablan. Y esa es la parte, esa parte moral y ética y con un norte real. Con un enfoque. Con un enfoque. Creo que es lo que nos hace falta, pero como conjunto, como sociedad. O sea, ¿cuál es el enfoque? El enfoque... La prioridad que le damos a cada toma de decisiones. Desde el Estado. Eso, por ejemplo, yo iba a poner un ejemplo positivo de la alcaldía que ha rescatado un montón de parquecitos. Sí. Que es un esfuerzo que ha hecho a través de entidades privadas, del sector privado. Y esos parques, eso ha tenido un impacto muy positivo en los sectores que se ha hecho. Yo tengo uno que está en Fernández, que está cerca de mi oficina, que yo vi la transformación cuando lo hicieron. Y me da gozo cada vez que yo paso y yo veo que hay todo tipo de clase social, todo tipo de horario, y a todo momento hay gente compartiendo y disfrutando de ese espacio sin problema. Están conviviendo como sociedad. Entonces, eso que tú decías ahorita de cómo esa interacción social reúne a la sociedad y nos vuelve menos segregada. O sea, porque ese espacio, al ser colectivo, aprendemos a compartir entre todos y ya no me molesta el que el otro está ahí. Yo me acuerdo que al principio yo tenía clientes que me decían, no, es que yo no quiero que se parqueen enfrente de mi edificio. O yo no quiero que tú vas a poner un banco ahí, pero para que se siente alguien que esté pasando por la calle, pero se me va a sentar. Y yo, sí, precisamente. Para eso, para que se sienta el viejito que venga caminando y quiera descansar o el transeúnte, se siente ahí, que de la zona, o se siente debajo de un árbol y que tiene de malo. Ah, no, ese es mi pedazo, ese es privado. Pero no, es un espacio semipúblico. Al contrario, ese que está ahí, que se va a sentar, tú lo vas a conocer, tú vas a saber que es de tu sector y no te va a molestar porque ya se va a volver una parte de tu día a día, de tu sociedad y te va a cuidar porque al estar sentado ahí va a impedir que venga alguien a hacer lo que no tiene que estar haciendo en tu espacio. Entonces, uno se vuelve aliado o esa señora que anda siempre con su hijo pasando por encima, por frente de un colmado, por frente de un comercio, de una panadería, lo que sea. El día que no pase sin el niño, la señora le va a preguntar, oye, ¿dónde dejaste a tu muchacho hoy que no lo vi? Ah, fue que hoy se quedó enfermo. Ay, el pobrecito, me le manda saludos, porque ella se acostumbró a verlo todos los días. Entonces, de esos roces sociales es que vienen y se crean las comunidades. Esa sensibilidad de que... Y nosotros somos una sociedad que es muy amable, muy cálida, que le gusta el compartir. Y todo el ser humano le gusta compartir. Y le gusta enterarse de lo del otro. Y le gusta enterarse de lo del otro. Y chisme, y ponerse a hablar vecina, es dígame. increíble. A todo el mundo te preguntan y te hacen una conversación que no pasa en otros países, ¿no? Que no pasa en otro país. Entonces eso tenemos que sacar provecho y realmente... Y regresar a ese origen, porque es que como que se nos olvida esa identidad que nos representa como caribeños y que nos hace tan especiales en todo el mundo. O sea, como que probablemente nos contagiamos de esa mala
influencia así mismo como de otros hemisferios, del aislamiento. Así mismo como fue creciendo la ciudad, que se fue encerrando, así mismo nos estamos encerrando nosotros. Entonces Correcto. hay que... hacer un esfuerzo extraordinario para evitar que ese cambio global, en cosas que no tienen que ver con nosotros, no mal influencia. Y ahí es que viene el real valor. Y ahí es que de verdad, entonces luego tú puedes decir, mira, yo vivo en ese sitio que vale tanto porque yo disfruto de todo esto. No, y se vuelve la gente me- orgullosa. Y de se donde vuelve la vive. gente orgullosa O donde sea, vive. el orgullo de donde vives es lo que hace que la gente cuide donde vive. Y bueno, ahí hablamos un poquito de... Perdón. Ahí hablamos un poquito de desigualdad social. En el término de greenwashing. ¿Te gustó esa palabra? Me gustó esa palabra. Quizá aquí me gustaría escuchar un poquito de Maciel, porque la impresión es que proyectos ecológicos, proyectos sostenibles significa matas. Perdón, árboles. Y yo quiero como que desmitificarlo y a ver si hay alguna experiencia donde tú has tenido la oportunidad de quizás educar a tus clientes. Con cada proyecto nosotros cada rato. tratamos, vivo en esa. O la otra sí hay una cosa muy fea, lo tapas con matas. No, es que sí, bueno, digamos que tenemos esa oportunidad de poder educar a esa población y es parte del rol como ciudadanos y profesionales que nos compete. Y es tratar de ser conscientes desde la planificación y el diseño de ser realistas con lo que estamos proyectando y ese sueño que queremos vender. De que todo eso, al igual que el parqueo, del que hablamos del vehículo, al igual que toda la parte interior de la edificación, que requiere dimensiones reales para que funcione, eso mismo debe otorgársele al proyecto fuera del edificio. O sea, todo lo que implica espacio público y infraestructura en general, o sea, donde se posan las edificaciones, el terreno que, hablando ya en proyectos más de desarrollo, digamos, de mediana escala, que también pudiera aplicarse a la escala puntual, es ver cómo podemos sacar el provecho quizás en altura, en esos proyectos más puntuales, para poder disminuir esa huella de edificación. La altura es una mala palabra para los vecinos. No, yo he sido testigo. ¿Qué es una mala palabra? No. Para los vecinos, para las juntas de vecinos, pero- la altura es una sí, mala pero a ver, palabra. wow. Bueno, y yo- aquí bueno, No, pero he decir. estado... Bueno, tengo el testimonio con el mismo Javier que pertenece a la organización de trabajar en un proyecto del mismo sector que hemos hablado, donde la huella verde que ocupa, o sea, el espacio abierto, que también contribuye con esa calidad ambiental de la que hablábamos, es mucho más positivo. Claro, porque ahí pero se decide... pero ahí te digo, lo que te digo es, cuando te digo los vecinos no La lo entienden de altura, esa no. forma. Los vecinos piensan, y a veces el ayuntamiento y muchas instituciones, porque a mí me ha pasado con otras instituciones hablar del tema de la altura. Yo tengo un proyecto, en un proyecto muy grande de vivienda colectiva, donde la norma solamente me dejaba hacer 3 pisos y ocupaba una huella de un 70%. Nosotros hicimos un proyecto donde estábamos llevando a 6 pisos y estamos ocupando el 50%. Y el desarrollador estaba dispuesto a hacer estas zonas verdes y parques y demás. No hubo forma de que nos dejaran hacer los 6 pisos. Y logramos 4, digamos, tuvimos un poquito menos de huella. Pero no entendían con medio ambiente, con otra institución, y no había forma. Entonces, esta discusión de la altura en las juntas de vecinos o sea, ellos lo ven como un problema. O sea, no entienden, porque vuelvo a las malas prácticas que algunas gentes tienen, de donde realmente están haciendo más altura, pero están usando la misma huella. Ajá, Entonces, si realmente la norma o el ayuntamiento o las instituciones fueran rígidos, perfecto, te voy a dejar hacer más altura, pero vas a tener menos huella. Que la misma edificabilidad. Que la misma edificabilidad. O sea, hay un proyecto que yo hice que lo hicimos de esa forma y se logró y tenemos menos huella, que si hubiera sido 2 proyectos que ocuparan el 90% del solar y hubiera tenido una altura de 12 pisos como todos los demás, nadie hubiera dicho nada y hubiera tenido la más densidad o la misma densidad. Entonces ya ahí la decisión viene desde esa planificación, desde la arquitectura, el desarrollador, de decir, bueno, ya que me puedo tener este desarrollo en altura,
qué yo le estoy ofreciendo al usuario y también al conjunto. Porque esa esquina que tiene un parque dentro del proyecto ya sirve como visuales que los otros proyectos también se benefician de ella, ¿entiendes? Y es un tema de ecosistema, o sea, va más allá de lo tangible. Es algo que desde nosotros debe venir esa iniciativa de contribuir y ser consciente de lo que estamos haciendo a esos niveles ecológicos, pero verdaderos y reales, no pura pantalla y rendering, que es lo que me preocupa, que se queda todo en la virtualidad. Y también el verdadero proyecto sostenible es el que cumple donde tú puedes tener iluminación natural, ventilación natural, o sea, sin tener que necesariamente bajar la temperatura del edificio, sin tener que necesitar cosas externas, como que el aire acondicionado consuma menos. O sea, hay muchos parámetros que se pueden hacer que... Desde el diseño. Desde el diseño. Más terrazas, o sea... Sí. Y lo sostenible para mí es la comunidad. Claro. O sea, si tú no haces una comunidad y no le aportas una comunidad que se vuelva sostenible, por todos más esfuerzos que hagamos de diseño al usuario de ese pequeño espacio, está bien, está teniendo una mejor vida. Pero si no logras que esta sostenibilidad se derrame a la comunidad, realmente no está haciendo el gran esfuerzo que tienes que hacer. O sea, para mí tiene que ser un tema de comunidad para que la ciudad se vuelva sostenible. Y que los proyectos comiencen a perderle el miedo a abrirse a la ciudad. Sí. O sea, de romper con esa barrera que nos separa del resto. Sí, de los y cabe destacar cuando uno habla del tema ambiental, debería haber un tercero imparcial que lo vaya a certificar, porque muchos se autodenominan como, esto es sostenible. Y yo sé que comenzaste a hablar un poquito de ciertas medidas. Claro, eso es greenwashing. O sea, mercadológicamente hablando. Yo te pago una licencia y me das una certificación greenwashing. Sí. Y no necesariamente es realmente que estoy aportando algo. O sea, hay tantas organizaciones que nomás es un checklist y yo logré tal... Como el de Edge. ¿Mande? Como hay una certificación de Edge que no es tan exigente, digamos, que creo que es una mejora de la línea de base de un 20%. Claro, entonces ya te da este discurso de greenwashing, ¿sabes? Sí. Yo soy parte del Green Council, no sé qué, sí, pero que haz que cumplir porque estoy haciendo tal cosa. Nada. Sí. Y, por eso digo que me encantó el greenwashing. Yo te lo voy a decir a la gente cuando quiera hacer lo que tú quieras hacer un greenwashing. Sí. Y aquí solamente hay como 5 edificios certificados por LEED. Y la realidad es que LEED no necesariamente representa una guía o una referencia local. Responde a las necesidades de Estados Unidos. Entonces nosotros necesitamos entender nuestras necesidades para luego ver cómo podemos certificar los edificios para responder no solamente a lo ambiental, pero ahora estamos viendo nuevas certificaciones que también responden al tema social, que tú estás hablando de la comunidad. Pero hay proyectos que tienen esas certificaciones y tienen fachada de vidrio completa que dan hacia el oeste. Exacto. Entonces es como... Sí, pero volvemos a lo mismo. El tema es, lo dices tú, entender estas nuevas generaciones y poder crear el tema de la comunidad. Y yo creo que nosotros tenemos que estar pensando realmente, siempre pensamos en el comprador inmediato, pero realmente creo que tenemos que estar pensando en las necesidades de los compradores que vienen más adelante, porque las generaciones que vienen más adelante, que ahorita todavía no tienen un poder adquisitivo, traen una onda completamente diferente y están demandando otras cosas que es diferente. O sea, y yo platicaba en términos de música con alguien y decía cómo es que en Latinoamérica, en México crecimos de una forma, aunque teníamos mucha influencia americana, hubo un crecimiento en la música y un pop y un rock local, y el rock en español fue fuertísimo. Entonces yo le pregunté, platicando con alguien de aquí, me dijo, no, pasa que aquí entró MTV muy temprano. Entonces, al entrar, pues es un tema cultural, o sea, al entrar MTV, las referencias musicales se vuelven totalmente anglosajonas y no hubo esa penetración en una generación, en mi generación que vivió aquí, de esa influencia en la música
ahora sí que rock en tu idioma, rock en español, es muy poca. Es mucho más grande la influencia anglosajona. Pero Entonces, ahora no vengamos con el dembow. bueno, pero a lo que voy es que muchas veces tratamos de compararnos con las sociedades y hablamos de los diferentes generación X, de baby boomers, millennials, centennials, etcétera. Y anteriormente, una generación X de Latinoamérica no necesariamente tenía las mismas necesidades de una generación X de Estados Unidos. Actualmente, una generación de centennials va a tener las mismas necesidades de cualquier parte del mundo porque estamos totalmente interconectados. Entonces, tenemos que realmente estar pensando cómo le llegamos a ese mercado y cómo ese mercado se va a comportar, porque esos es los edificios que dice José. O sea, ahorita estamos haciendo edificios que van a durar 50 años. ¿Cómo van a responder a las necesidades de esos nuevos usuarios? Con el tema del parqueo, por ejemplo, la mayoría de mis sobrinos que tendrán entre 18 no manejan, se mueven en Uber y En Uber Moto. en lo que sea, se mueven. Y también ese pensamiento de pertenencia que tenemos nuestra generación, de la generación de la vivienda, ya no la tienen. Hoy en día tú le dices, ¿qué? Yo, 30 años pagando una cosa, ¿para qué? O sea, entonces ese modelo de negocio debe evolucionar. Debe evolucionar, porque ya el modelo de negocio de habitar, o sea, se está yendo hacia otro camino porque nadie se quiere atar a nada y quieren esa libertad de poder agarrar su cosa y salirse a otro país, a otro continente, a Santiago, a donde sea. Es más flexible una generación. Sí, esa flexibilidad. No tienen ese sentido de cuando mi abuela, de que yo compro esta mecedora y va a durar para mi nieto. Sí. Ya nosotros, después pasar la generación de nosotros, ahora tú compras una silla y tú sabes que no te va a durar ni 5 años porque te va a cansar de verla. Entonces... Sí. Incluso eso se ve, por ejemplo, nada que ver con bienes raíces, pero el tema de la ropa. El fast fashion. Y hay mucho... Cuando el mobiliario que uno compra... No, porque hay cosas que están... lo que se llama planned obsolescence. Que se planifica que va a tener una duración más corta para venderlo más económico. Y que haya pero más para largo plazo, más rotación de ese mismo... Y después tú pagas más a largo plazo. Entonces, si no... Mi mamá decía una frase que me encanta, que decía que yo soy demasiado pobre para comprar barato. Muy bueno. Y tenía que durarle. Y viene de eso. O sea, yo no me voy a comprar fast fashion que va a durar 6 meses. Mejor me voy a comprar una buena camisa que me va a durar 5 años. ¿Sí me digo? Entonces, se me hace... Es un dicho, o sea, muy coloquial, pero que tiene un trasfondo grandísimo, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esa investigación de qué es lo que va a demandar la próxima generación. Y viene el tema también de cómo el programa arquitectónico cambia y va creando cosas mucho más flexibles. ¿Sí? O sea, en otras sociedades ya hay apartamentos con otras formas de abordarlo y abordarlo de vida que la generación que está ahorita empezando a rentar ya lo entiende. Sí. Y ya no quiere tener el cuartito, cocina caliente, cocina fría, cocina templada, o sea, todas las cosas que tienen que pasar en un programa arquitectónico normal, ¿no? Y las mismas áreas de ocio que generalmente aquí se usan, ya entiendo, yo no sé si ustedes lo entienden así, va migrando a otras necesidades. Todavía no, porque sigue siendo para mí pero no aquí, un yo tema digo muy... Ah, no, sí, en yo otro no lado, digo aquí, sí. Fuera. Sí. Ya se vuelve, se están pensando a volver un programa más hotelero que residencial. No, y más, o sea, por ejemplo... Más de comunidad, yo creo que más de comunidad. Todo lo que estamos hablando, yo particularmente lo he visto fuera, más que la piscina, el gimnasio, el nosotros sauna. tenemos proyectos que tenemos cabinas de podcast. Sí. Como parte del programa de amenidades que se están haciendo. Porque está pensado para otro tipo de generación. Tú no me llamaste a mí para comprarlo. Me ofendí. No, porque a lo mejor... o sea, muchas veces hay generaciones que ya tienen una forma de vida basado en la creación de contenido. Claro. Sí, muy interesante. Sí. Bueno, la verdad que hemos cubierto mucho. Y quiero ir cerrando con un tema que encuentro yo que es muy importante. Y es la confianza o la pérdida de la confianza que hemos tenido un poquito en la industria. El tema que estamos escuchando más y más, lo de la estafa inmobiliaria. Tú mencionaste la transparencia, la ética.
Y me gustaría saber de qué usted piensa, qué medidas se podrían tomar para promover la transparencia y la ética en el sector inmobiliario. Yo creo que al revés. Bueno, puede que haya muchos malos actores, pero yo veo los positivos. Yo creo que el gremio de desarrolladores se ha unido más y está entre todos tratando de pujar a crear una conciencia general para cuidar el sector. O sea, a lo mejor sí hay casos de muchos aislados de estafa y demás, pero, o sea, fíjate en el discurso de casi todos los desarrolladores que han venido con ustedes, ha sido cómo ellos han cambiado sus formas de hacer negocio para poder estar cumpliendo en tiempo, en forma y con la calidad que se merece está, el mercado. Sí, no, y también Acoprovi ha hecho un muy buen eso, trabajo. digo, o sea, Acoprovi hablando de cómo reconocer cuando algo va mal. Pero la realidad es que hemos salido impactados porque aunque hay uno de miles, eso es lo que más suena. Bueno. Y lamentablemente la realidad, la percepción en este caso es más importante que la realidad. Porque si ellos perciben que no hay confianza en el mercado, entonces no tienen tanta disposición de comprar. Hay un tema ahí que lo tú decías ahorita también de regulaciones, de en qué momento tú puedes salir a la venta. Porque el promotor o el desarrollador sale a la venta a veces sin ni siquiera haber aprobado un proyecto, sin tener los permisos aprobados. Entonces, eso, desde el punto de vista de ética, deja mucho que decir porque están vendiendo algo que ni siquiera tienen su permiso al día. Entonces, ¿cómo tú lo puedes vender? Y eso tiene que haber una regulación que te diga tú no puedes, aceptar una venta o hacer una venta. Entonces, el comprador también tiene que ser más consciente a la hora de cuál es el estatus de poder un poco segmentar a quién le está comprando y cómo está haciendo la cosa, porque siempre va a haber estafadores y siempre va a haber personas que van a tratar de buscar la trampa. Claro. Y de eso y de hacer un esquema Ponzi y muchísimas cosas, porque el sector inmobiliario, lo difícil de nuestro sector es que mucha gente no lo entiende. La construcción tiene tantas aristas. No es como tú compras una cosa que ya está hecha. Tú estás comprando algo que es inacabado, que no es existente, donde intervienen tantos actores diferentes, distintos, de muchos puntos de vista, de muchas instituciones diferentes, tanto gubernamentales como suplidores y privados, que hace que tú llegar a un producto final, que la gente sepa antes de recibirlo qué es lo que va a recibir, es complicado. Entonces también existen muchas personas o dentro de eso muchas ¿cómo decirlo? Incrédulo. No incrédulo, que piensan que van a recibir una cosa. Falta de credibilidad porque le dicen que van a recibir una cosa y entienden que van a recibir otra, o viceversa, o que le prometen que van a hacer algo y al final del día le entregan otra cosa. Sí. Entonces, ¿cómo tú segmentas y ahí viene la parte de la educación y también de formalizar ese sector que está haciendo esa venta o de exigir, mira, si tú estás vendiendo esto, tú tienes que realmente entregar esto, que hay mucha línea grises, pero sobre todo la parte de profesionalización de la industria. Como tú decías, o sea, no necesitas una licencia para vender real estate, que en la mayoría de los países la necesitas. Pero voy más allá. No necesitas una licencia para desarrollar proyectos. Y el desarrollador es el que más riesgo asume. Sí. Asume el riesgo el dinero de los compradores, el dinero de los inversores, el dinero de los bancos. Y la verdad que no cualquiera, la barrera de entrada es muy bajita. Alguien aporta el terreno, yo conozco a un constructor, consigo una agencia inmobiliaria que lo promueva. Y ya tú arrancas con el proyecto. Pero no hay nadie que esté desarrollando, cuáles son los planos, qué conocimiento hay, quién está supervisando la constructora. Y ahí vemos que muchas veces hay proyectos que no terminan de despegar, no levantan bien, que después arrancan a competir se comoditiza y compiten por precios, después baja o se quedan en el hoyo. Sí, exacto, se quedan en el hoyo, después lo que es peor todavía. Ajá. Literal. Sí, se quedan en el hoyo. porque por años y décadas. Pero eso es porque siempre el hoyo hacen un intercambio con el que le va a hacer el hoyo y al final del día
se quedó ahí el proyecto. O sea, no arrancó, porque tú solamente necesitas el permiso medioambiental para poder hacer el hoyo. Hay un Entonces, hoyo que tiene hasta un parque ya casi ahí. Para Sí, mí, sí. ese deberían de dejarlo así y convertir eso en un parque. ¿El de la Kennedy? Sí. Claro, Sí. sería un El parque. tercer paisaje le bellísimo. dicen. Bueno, hay Eso debería ser una escalera y hay cultura. proyectos en muchos lados que son Son hechos masivos. en minas. O sea, en una excavación que se hizo una mina, creó siendo un parque. O sea, y crearon una zona buenísima. Sí, Claro. pero bueno. Bueno, Es otro proyecto. créanlo o no, pero tenemos casi 2 horas aquí. Y más. Ahí, sí. La- y 2 vamos a horas pagar. la segunda asociación. Y para ir cerrando, simplemente quiero invitarlos, no sé si quieren agregar algo más que no han tenido la oportunidad de decir. No, yo creo que muchas gracias por la invitación y Sí. felicidades por ser Gracias. esta iniciativa que al final no gana nada más que poder concientizar a la gente. O sea, realmente es una labor que la gente piensa que hacer un podcast es facilísimo y realmente es una labor muy, muy, muy importante y muy desgastante que realmente les aplaudo su iniciativa. Gracias. Se nota en la ojera. Por el compromiso, sí. Y ya es mucho tiempo que tienen. Sí, ya tenemos 100 episodios. Oh, wow. Bueno, pues... Y gracias por la responsabilidad de darnos el episodio número 100. Así es. Esperemos Los- que haya salido bueno. Sí, lo estábamos guardando para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar acá y compartir todos sus conocimientos. Wayne, ¿tú tienes algo más que agregar? No, para ir cerrando el episodio, gracias nuevamente por aceptar esta invitación y por su input. Espero, la verdad, que las personas han podido llevarse mucho, porque yo personalmente me llevo mucho, siempre es muy enriquecedor hablando con grupos de profesionales. Y bueno, también ya para ir cerrando el episodio, y que si han llegado hasta ahí, eso significa que les ha gustado. Entonces, que se inscriban. Encuentran YouTube, Spotify, iTunes, Llegar a Instagram. 2 horas es una... No. O sea, el que se tira 2 horas... en Va a un Punta podcast, Cana. Vamos, con Y que- más razón. Si ya llega hasta 2 horas, Claro, significa que te gusta. y Entonces, que- dale un like. Y no dejar de soñar. Yo creo que eso es uno de los motores que más nos mantiene en pie, a pesar de todas esas complejidades que el mismo sistema nos coloca al momento de crear Uy, qué suspiro. e implementar. O sea que el sueño de cada uno de nosotros es Y nuestra cre- responsabilidad. Y que sí se puede, Y como creer, dijimos y creer anteriormente. que es posible. Claro que sí. No dudarlo. Lo que Miremos decíamos, que en siempre- tu cabeza el límite que tienes es lo que tú piensas. Sí. Eso. Pues perfecto. Muchas gracias. Y ahí cerramos nuestra tercera temporada y nos veremos en un par de meses ya en la 4ª temporada. Para descansar. Bye. Bye.